Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes, a los que están por el Meet y por el vivo de Cerámica MDP, la escuela. Hoy iniciamos el ciclo de charlas Cerámica Presenta. Yo soy Vanessa Morales, la directora de la escuela. Voy a estar en representación de todo el equipo de conducción, la directora Eugenia Presta, del jefe de área Horacio Benzovas, de la jefa de área Ana Villar, quienes han trabajado mancomunadamente para llevar a cabo este ciclo de charlas que comienza hoy con la exposición del artista y profesor de nuestra escuela, Gabriel Manso, y que va a finalizar el 30 de octubre con un recorrido que lo que pretende es llevar y socializar todo lo que es la cultura artística, ¿sí? La mirada artística y cultural, promoviendo los estudios y promoviendo los trayectos y la formación que tenemos en nuestra escuela. Así que le voy a dar la palabra a Dianita o Mariano, presentando al artista. Desde ya agradecerles la presencia, hay gente de muchos lugares. La idea es llevar la escuela a todos los rincones, a todos los hogares, y que se aumente nuestra oferta académica y nuestros alumnos, y recordar que nuestra escuela es una escuela pública y que está al acceso de todos los que quieran formar parte. Así que desde ya, muchísimas gracias. Los dejo con mis compañeros. Buenas tardes a todas y a todos. Él, no solo como docente de la escuela, sino como artista, lo tenemos cerca y bueno, ya vamos a estar compartiendo parte de su recorrido. En educación artística por la Universidad de Extremadura, es licenciado en Bellas Artes por el Ministerio de Ciencia e Innovación Reino de España, es profesor superior en artes visuales con orientación en dibujo y pintura por la Escuela Martín Malarro, por Victoria en las ferias de arte contemporáneo de Turín y Barcelona y más tarde Indonesia. Su obra en anuarios internacionales y ediciones como la revista Museum, edición de pintura contemporánea. Radicado en Extremadura, España, fue invitado al Encuentro Internacional de Artistas en homenaje a Miguel Hernández Perinto por la prensa española como uno de los personajes más destacados de la cultura extremeña, radiales interviniendo como especialista en arte en radios extremeñas. Al mismo tiempo desarrolla su actividad en la realización escenográfica mientras continúa investigando acerca de la representación artística, participando de seminarios y talleres realizados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid sobre sinestesias del color con Juan Carlos Sanz, titular visual de la Universidad Carlos III, o la Universidad de Extremadura y Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Santander, donde es becado para los talleres de arte con Simón Sabel y Soledad Sevilla, denominado en 2 y 3 dimensiones. En abril del 2010 realiza Laboratori di Scenografia, estudios de Saxa Rubra de la RAI, al mismo tiempo que colabora en las escenografías de los programas En el aire del momento, como Benedetto Finale, y TG1 Telegiornale primera edición, además de mostrar su obra en diferentes museos de arte contemporáneo de España e Italia, y compartir con exposiciones de relevancia con artistas internacionales como Pedro Gamanol, Paqui Revert, Pascual Gómez o Rafael Cañogar, creador del grupo El Paso. Su obra le ha valido la crítica de semiólogos y teóricos del arte argentino como César Magrini, Fermín Febre, Gustavo Mena, Graciela Zupa, Vanessa Guerra, Andrés Bardón, y de España como Jesús Fernández o Juan Carlos Sanz, entre otros. Gabriel, muchas gracias. Te escuchamos con ganas y con atención. Bueno, en principio, bueno, gracias obviamente a la escuela y gracias por esta presentación que me parece como mucho, pero sí voy a rescatar una cosa de los currículums, y en mi caso personal, el currículum
es la trayectoria de algo que emocionalmente me ha marcado mucho, porque cada una de las cosas que he ido haciendo en mi vida, las he ido haciendo con una pasión absoluta, la verdad. Y bueno, y me parecía importante empezar a trabajar este tema, que es un tema que está como muy de moda, que tiene que ver con las instalaciones, y obviamente ligado al último proyecto que hice, que es Rey de Corazones. En principio se me ocurría reflexionar acerca de qué era una instalación, porque es un tema que a veces se presta a mucha discusión y a veces hasta cuestiones de tipo político. Entonces, bueno, la primera cosa que se me ocurría pensar, obviamente cuando empecé a pensar en Rey de Corazones y por qué la iba a trabajar del modo que, o sea, por qué aparecía esa necesidad, llamaba de lo escenográfico, me remitía a cosas que tenían que ver con lo histórico, que era remitirme a cuándo aparecieron las instalaciones, qué eran las instalaciones y qué cosas las caracterizaba. Bueno, me remití a Kurt Schwitters, ¿no? Con su instalación Merzbau en 1933, y a Duchamp con las primeras instalaciones en 1940, 42, y a partir de ahí empecé a pensar un poco para decir, bueno, ¿qué no es una instalación? ¿Qué es una instalación? Y qué es lo que va a motivar o qué es lo que está motivando que yo me maneje en este espacio en el cual consideraba que no estaba inventando nada nuevo, simplemente que lo asumía como una forma de lenguaje. O sea, para mí era la única manera en la que yo consideraba decir o podía hablar de esta cuestión de ese rey de corazones del que yo quería hablar. Empecé a pensar en esta relación física intangible que sea como por efecto, ¿no? Provocado en la interacción con el espectador. Yo necesitaba necesitaba presentar un objeto o un conjunto de objetos en el cual el espectador no solamente lo mirara de afuera, sino que se interpelara con lo que yo hacía, pero al mismo tiempo jugara con otros, que formara parte de la escena. Y obviamente el concepto de instalación me parecía que era como lo más adecuado, ¿no? De todas maneras, no es algo que yo pensara, ¿no? O sea, sí lo pensaba y lo reflexionaba a posteriori, pero era algo que necesitaba sacarlo de ese modo. Yo me acuerdo que cuando era chico también invadía el espacio en casa de mis viejos y metía cosas por todos lados y por todos lados había objetos míos y mis dibujos y mis cosas, y bueno, necesitaba el espacio como una forma de expresión. A veces ironizaba y decía, bueno, se ve que lo racionalicé mucho tiempo después, digo, se ve que necesité ganarme un espacio que me costó mucho. Y después, bueno, resolví esta cuestión de Rey de Corazones a partir de un montón de cosas que se fueron sucediendo a lo largo de todo el trabajo. Bueno, como dato histórico, volviendo un poco a Kurt Schwitters o a Duchamp, también trabajé sobre esta cuestión de cuándo emerge la instalación, cómo se manifestaba, con qué metodologías, darme cuenta que obviamente yo había pasado por la pintura, por la escultura, que en algún momento de mi vida había jugado con la escenografía, la moda incluso, en algún momento. Entonces sentía que tenía que trabajar algo o que quería trabajar algo que uniera todo eso, ¿no? Y ahí me di cuenta que, bueno, que el atributo era ¿no? La capacidad de interactuar físicamente y de relacionar a los otros. O sea, el otro con el otro. Me daba placer o me daba satisfacción, me da satisfacción que cuando alguien está inmerso en mi instalación o en otras, empiezan a aparecer cosas con otros que ni siquiera conoces y que le están pasando cosas a esa gente también. Y bueno, Rey de Corazones, en principio, tenía ese objetivo. Luego me remití, y acá retomo algo mucho más contemporáneo, porque también pensaba que la instalación tenía que ver con un efecto
no digo político en el sentido partidario, sino en el sentido de implantar un concepto, de querer mostrarle al resto un concepto y con ese concepto movilizar alguna emoción. Me remitía a una de las instalaciones que a mí en lo personal más me habían conmovido en estos últimos años, que era obra de Doris Salcedo, en este caso una instalación que se llama Quebrantos, que se hizo en el 2019 en la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde en el suelo se trabajaba simplemente con el gesto tipográfico y con un material mínimo que era el vidrio roto, ¿no? Bueno, no me voy a meter a analizar exactamente el sentido de la obra de Salcedo, sería para toda una ponencia, pero sí era algo que yo como tesis conceptual me parecía que era fundamental para trabajar lo que yo quería empezar a plantear. Bueno, y ahora sí voy a analizar un poquito qué es lo que pasó con Rey de Corazones y por qué empecé a trabajar con esta serie y por qué se materializó del modo que se materializó. En principio me remitía a cosas que venía trabajando desde hace mucho tiempo y que para mí eran centrales, que eran cosas que me habían marcado siempre, o que me estaban marcando desde hace mucho tiempo, que tenían que ver con la escritura como síntoma de algo que había quedado en mi historia, ¿no? Las cosas que se dijeron, lo que no se dijo, los momentos de comunicación con gente muy querida, digamos, cosas que yo necesitaba registrar de alguna manera en pequeños gestos y que para mí eran la biografía más importante, ¿no? O sea, lo que yo quería plantear como algo sumamente importante. Bueno, me remití a obra del año 92, 93, bueno, fue un año particular en el que yo empiezo a escribir una serie que se llamó Cartas sin escribir, que fueron textos de cosas no dichas en su momento a alguien que luego no estuvo más, y a partir de eso yo retomo ese gesto que tenía que ver con esas cartas y esas cosas que tienen que ver con algo muy antiguo, con algo que está como muy guardado y muy profundo. También aparecieron cartas en mi familia, cosas de los años 20, los años 30, que aparecieron en baúles y que también a mí me aparecieron como cosas muy apasionantes. Sentí que eso, la tipografía o el escrito, tenía que estar de alguna manera en este proceso nuevo. A partir de ahí, bueno, empecé a pensar en posibles materialidades, empecé a pensar en de qué manera las iba a plantear. Algunas cuestiones que tenían que ver, que para mí tenía que ver con asociaciones que yo hacía con el tiempo, que tenía que ver con esta cosa de las capas de las cebollas, ¿no? Como estratificaciones de la memoria. Cosas que se iban velando una tras de la otra. Entonces ahí apareció el vidrio, apareció el material textil, y buscaba los textiles como con esta posibilidad de escribir y superponer y superponer, así como cuando en la calle se pegan afiches o carteles y se van sumando unos sobre otros, empiezan a aparecer un montón de cosas que hay abajo. Luego otra cosa que también detonó y que un poco apareció como en consecuencia o que fueron análisis posteriores, o incluso análisis que no los hacía yo, que los hacía gente que está muy cercana a mí, ¿no? Qué sé yo, mejores amigos con los que hablo de mi trabajo, o Graciela Zupa, con quien yo hablo siempre, o que escribe siempre sobre mi trabajo, y tenía que ver con la repetición del número 3, que en su momento fue números o fechas o cosas que fueron como muy puntuales, o repeticiones de objetos, de otras esculturas
que se formaban de a tres o de a grupos de a tres, u obra que yo la separaba en trípticos, como en este caso, en la serie de los puentes, o también otras cosas que se multiplicaban. También esto es otro conjunto escultórico en el que había 27 piezas, y yo nunca me había puesto a pensar que era múltiplo. 27 piezas, porque para mí en ese momento el número 27 significaba algo que tenía que ver con un día en el que yo había llegado a un lugar. Y bueno, empezaba a ver que también esto es una maqueta de la estructura para Rey de Corazones. El número 3 multiplicado aparecía sencillamente como las patas que iban a sostener un gran corazón. Y bueno, y todo eso también fue un elemento que empezó a aparecer en la obra. También cuando empecé a bocetar la instalación, fortuitamente o no sé si inconscientemente, empezó a aparecer la necesidad de generar tres espacios. En realidad acá yo jugaba con el dibujo, nada, en mis horas de micros o en mis horas de viajes, siempre voy con mis lápices y voy garabateando cosas y después las termino o no, o las rompo o lo que fuera. Y siempre estaba presente esta cosa de hacer tres espacios. Yo no sabía bien por qué. Después me iba dando cuenta que había estímulos o que había cuestiones que remitían a eso o que de alguna manera me lo pedían. Pero había otra cosa fundamental que tenía que ver con el moverse de un lugar al otro o de un espacio al otro. Y esto, acá puse una frase de una crítica que escribió Graciela Supa, que también, si bien era algo que era referido a la serie de los puentes, tenía una relación muy directa con lo que yo estaba intentando contar acá, que tenía que ver con este andar, desistir, exponer, reinventar, curiosear. Había un montón de verbos que tenían que ver con mi historia de vida, ¿no? Bueno, encuentros con Gabriel. Yo necesitaba reencontrarme con una cosa muy antigua y muy ancestral que yo tenía pendiente o que tenía pendiente reivindicar. A veces siento que por ahí lo que yo hago se mueve en el plano de lo cursi, porque intento rescatar estas cuestiones que tienen que ver estrictamente con la intensidad, con lo emocional, y lo pongo a flor de piel. Pero me parecía que para mí era mi manera de comunicarme con el mundo, ¿no? Y luego empiezo a pensar de qué forma lo iba a realizar, de qué forma lo iba a poner. Empezó la problemática de cómo lo iba a llevar a cabo. Esto es un extracto, un fragmento de una serie anterior, intermedia entre Los Puentes y Rey de Corazones, que se llamó La Máquina del Fango, serie bastante visceral, bastante dura y demás, pero al mismo tiempo con un juego así sensible desde la materialización. La última etapa los materiales eran un papel de seda casi volátil, muy liviano, que era como tratar de proponer una sensibilidad distinta hacia algo que para mí era tremendamente doloroso. Y me di cuenta que esa necesidad de la transparencia, esa necesidad de recoger cosas que heladas, volvía a aparecer. Y las retomé en, bueno, miles de bocetos y miles de posibilidades de cómo yo pensaba que podían llegar a aparecer estas cámaras. Buscaba el meter a la gente en un espacio como una cámara, como si fuera a meterlos adentro de un ventrículo, y jugar con la estancia, con la habitación, con un lugar de protección, de cuidar algo que para mí era sagrado, que tenía que ver con todo esto que venía hablando inicialmente, ¿no?
Y fueron apareciendo experimentaciones en materiales textiles, probé 1000 cosas, me callo así, se escucha un poquito de esto. Bueno, y lo corto porque el video es un poquito más largo, pero ahí empecé a jugar con escribir yo sobre el material. Decía, bueno, por un lado empezó a aparecer la experimentación, ver cómo armaba las tintas, 25 millones de pruebas para ver qué era lo que era más efectivo, se me corría, se rompía, bueno, todo lo que puede pasar en el taller. Hasta lograr escribir sobre un material que era imposible, porque era como una especie de wall, pero sintético, casi, o sea, con una cierta elasticidad, pero era el que jugaba desde lo técnico, jugaba con la que yo quería, y bueno, a partir de ahí empecé a pensar en esta cuestión de cómo hago esta cuestión, cómo hago esta cosa, desde el punto de vista de nuestras posibilidades, ¿no? Que a veces trabajamos a pulmón y con muy poco recurso. Entonces empecé a pensar cómo iba a construir esas piezas, dónde las iba a guardar el día de mañana, cómo las iba a transportar, y bueno, y empezaron a aparecer otras necesidades que también tenían que ver con lo analógico, es decir, la necesidad de construir algo donde mi mano se viera. Yo me crié en una familia en la que los oficios siempre estuvieron muy presentes, ¿no? O sea, viejo que hacía tapicería de automotores fina, y mi madre que en su momento también hacía alta costura, y un padrino que era sastre, y el mejor amigo de mi padre que vivía a 2 cuadras de casa, que tenía una carpintería y en la que yo me pasaba horas. Entonces, el tema de los oficios también fue otra cosa muy, muy rescatada, en la que si yo no lo sabía, lo tenía que investigar, porque en eso soy un poco obsesivo, y sin llegar a enfriar la idea, pero necesitaba que la construcción fuera muy fina, porque además eran objetos muy grandes. Creo que la primera vez que yo hago algo de semejantes dimensiones, sin ayuda prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, tuve que empezar a diseñar y a pensar muy bien qué iba a pasar con esto. A partir de ahí, un poco lo que decía era esto, ¿no? Rescatar técnicas y rescatar cosas que por otro lado tenían y tienen una impronta para mí muy emocional, que es, no sé, trabajar con el material que uno puede moldear, que puede modelar, en el que le puede dejar su propia marca, ¿no? No quería nada que pareciera mecánico. Entonces empecé a jugar con pastas y con elementos que luego en semejantes dimensiones también me diera la posibilidad de que pesaran poco. Y acá, bueno, había decidido trabajar con pastas de papel. Además, bueno, los desafíos eran estos: construir piezas de 3 metros de diámetro por 3 metros de altura, con un material tan supuestamente frágil como el papel, ¿no? Y bueno, y ahí se empezó a dar toda una cuestión de poner en práctica otros oficios, con moldear, con tallar, con esculpir, pero esculpir a veces con metodologías que por ahí no eran las más comunes, hasta que, bueno, llegué a generar ese gran volumen, que era el segundo corazón de la instalación, ¿no? Y otras experimentaciones en las cuales yo no me había metido nunca,
pero era, acá, bueno, sí tuve la colaboración de Gabriela Fioremonti, que es una diseñadora textil de Mar del Plata, con la que buscamos exactamente el color, el rojo exacto que yo quería para esa instalación, y estuvimos trabajando mucho tiempo haciendo pruebas, porque bueno, todo el material que iba consiguiendo era material historia, ¿no? Todo, acá los textiles, ninguno fue comprado, o sea, los textiles eran textiles que yo fui recogiendo de gente que me fue acercando concretamente sábanas y cosas que estaban gastadas, que tenían historia, y para mí eso era, también tenía una unión conceptual con lo que yo quería plantear, ¿no? Bueno, luego aparecieron otras cuestiones que también eran para mí y que son fundamentales, que es la obsesión por ir anotando y cosas, porque soy muy disperso, entonces después, si no anoto, me olvido, y, y luego rescatar otras cosas que para mí eran también fundamentales. Los oficios, volví al tema del oficio. Yo estaba interesado en que todo eso fuera cosido a mano, no pasar por una máquina, porque la mano, además de que tiene una imperfección que yo la buscaba, me daba la posibilidad de hacer cosas que con una máquina no lo podía hacer, y me parecía muchísimo más sensible, que tenía que ver con coser con unos hilos, que además no era cualquier hilo, eran unos hilos de lino que yo había comprado hacía como 20 años, porque suelo ir a ferreterías o a lugares donde compro cosas que no sé para qué las voy a usar, pero sencillamente me gustan, y están guardadas durante mucho tiempo hasta que aparece el momento para utilizarlos. Este es otro momento de la instalación, de la primera pieza de la instalación, donde recupero cajas de madera, de cedro, donde las voy a trabajar con vidrio, y acá aparece otra cosa que tiene relación con el principio, que es la escritura, pero bueno, el tener que escribir al revés, y aparece, bueno, en esta foto la puse adrede porque, así como en el videito anterior, donde estoy escribiendo se escucha música, en esta puse la taza de café, porque era algo que me remitía y que siempre hago, ¿no? Marcar presencia de cosas que me conectan emocionalmente con el trabajo. Para mí la taza de café tiene que ver con uno de mis tíos, con quien yo, bueno, él es italiano y vive en Roma, con quien yo viví durante 2 años con mis tíos, y con quien conocí la historia de Roma, del brazo de él, y donde tuvimos y eso me conectó a algo muy antiguo que tenía que ver con mi vida, con mi padre, que ya no estaba, con mis ancestros, con mis abuelos, y retomé algo del lenguaje de ellos, que era el dialecto de la zona de Buronia, que es donde había nacido mi padre. Y bueno, y la taza de café está puesta a propósito ahí porque es una especie de homenaje a la relación que yo tengo con él, donde todo se comentaba y donde todo pasaba alrededor de un rito italiano que es fundamental, que es y bueno, volviendo al tema de la técnica del vidrio, también empecé a necesitar, jugaba un poco con la idea del reflejo y la transparencia, pero al mismo tiempo con algo muy contundente como podía ser la sangre, no la sangre desde el punto de vista morboso, sino desde el punto de vista histórico, emocional. Ahí aparece una de las cajas que conforman la primera parte de la instalación, donde retomo el título de la canción de Básame. Esto tiene una historia. Como esto, Básame es una canción napolitana que cuando yo era chico escuchaba cantar a mi tía, la hermana de mi padre, y mi padre la tocaba en el acordeón. Y
Yo obviamente con 9, 10 años los escuchaba cantar, al principio en algún momento me parecía divertido, en otro momento me parecía que no tenía nada que ver conmigo, pero con el tiempo me di cuenta que yo era parte de todo eso, ¿no? Hasta que hace unos años veo un film de Ferzanov Petek, que retoma esta canción, y yo la escuché, obviamente con arreglos nuevos, la escuché y me sonaba conocida, y semanas después me di cuenta que lo que estaba escuchando era aquello que mi padre tocaba con su hermana. Y bueno, fue parte del recorrido de este Rey de Corazones, ¿no? El primer corazón con el que yo empecé a jugar en la instalación. Luego, bueno, volviendo al tema de la estructural, empecé a cuestionarme o a pensar de qué manera eso se iba a plantear. La instalación estaba diseñada para el museo, para el MUMAR de La Plata, que en su momento, cuando me propuso el director exponer otra vez ahí, yo no sabía cuántas salas iba a poder tener hasta que la posibilidad de tomar todo el museo. Y bueno, y aparece esta cuestión del número 3. El museo tenía 3 salas. Entonces, pasó de ser la instalación, pasó de ser esas 3 cámaras que yo había planteado, a 3 momentos de 3 corazones distintos, ¿no? Pero bueno, acá el problema fue cómo lo armo, porque mi idea era que esto quedara suspendido del techo, pero el museo no me daba esa posibilidad. Entonces empecé a generar una estructura, formar aparte, pero que al mismo tiempo no fuera protagonista. Y bueno, y ahí empezaron otras cuestiones que tienen que ver con desafíos del montaje y con adaptaciones concretas de cómo iba a realizar esto. Bueno, obviamente la estructura la desarrollé en OSB, atornillado como un mecano, también una estructura monstruosa para mí. Monstruosa digo porque la armé prácticamente solos, o sea, me ayudaron, éramos 2 personas armando esto en un momento, y la verdad que fue un desafío muy grande también, porque bueno, esto también tiene que ver con otra cosa mía, es que a veces no me gusta molestar, no me gusta joder, no me gusta esto, y a veces hasta juego con la omnipotencia, porque digo, bueno, me tengo que arreglar solo, ¿no? Se ve que de chiquito me decían no jodas, entonces me arreglaba solo haciendo todo. Pero bueno, también fue un desafío. Yo venía también, las grandes estructuras en las que había trabajado, como por ejemplo en escenografía, obviamente es un equipo. Y yo esto sentía que de alguna manera tenía que estar mi mano presente en todo, porque yo estaba poniendo todo ahí. Entonces sentía que hasta en lo estructural tenía que medir hasta el último centímetro para no equivocarme, o para que lo que yo estaba poniendo no fuera distinto a lo que yo sentía. Acá me ayudó una gran amiga mía, arquitecta, bueno, a hacer Fundi, a hacer una proyección de cómo quedaría esto en el museo, porque lo tenía que pensar al milímetro. En esta parte yo quería medir hasta el paso de la gente, ¿no? O sea, las salas tenían una medida determinada, yo tenía la obsesión de que esa instalación tuviera una medida que no quería modificar, entonces, bueno, tuve que negociar con el espacio. Esto es otra cuestión de la instalación, ¿no? O sea, ¿dónde se va a montar? El museo tiene 4 columnas en cada sala, entonces tenía que incluirlas.
instalación se puede trasladar a otro espacio y estar sola, digamos, ausente, yo en ese lugar tenía que convivir con estas cosas que obviamente eran parte del espacio, ¿no? Entonces tuve que pensar a qué distancia iba a poner cada elemento del otro, pero bueno, ya estaba tranquilo porque lo esencial, que era aquello que yo de lo que quería hablar, lo tenía claro y lo podía jugar de un modo mucho más, más fácil. Pero sí hacer algunas adaptaciones. En este caso era la segunda instancia de la instalación, y tenía que adaptarla a un espacio que me obligaba a una medida determinada, ¿no? Y bueno, el espacio era este, que es el museo, este es el MUMART, en realidad este es el pasaje de Dardo Rocha, el MUMART es un museo que está dentro del pasaje de Dardo Rocha, en el que yo tenía que tener en cuenta la historia de ese museo, a qué se dedica, todo lo demás. Bueno, yo soy de investigar esas cosas porque me interesa no quedar descolgado. Y tenía que ver la ubicación, cuánta gente podía llegar a pasar por el museo, qué tipo de accesos tenía, para ver cómo iba a entrar la obra, cómo la iba a trasladar, si podía entrar o no entrar con un camión en ese pedazo de hall. Bueno, y a partir de ahí también analizar qué servicios tenía el museo, cómo eran las plantas, qué medidas tenían, cómo eran sus paredes, si podía colgar, atornillar, bueno, los techos. Tenía un conflicto tremendo porque tenía unos barrales suspendidos de iluminación. En una de las salas los tuve que elevar casi 2 metros, que eran barrales suspendidos con tensores de aceros, así que tuve que diseñar un sistema para elevarlos, porque si no la instalación no entraba. Así que bueno, fue todo un proceso de adaptación que lo hacemos a lo argentino, ¿no? Lo hacemos nosotros, o por lo menos como hacemos nosotros las cosas cuando laburamos con muy poco presupuesto. Tener en cuenta qué instalaciones eléctricas tenía, porque la última instalación llevaba luz especial, y un montón de otras cuestiones que hacían también al momento de la inauguración, al momento del movimiento de la gente dentro del espacio. Ahí enumero un montón de cosas que tuve que tener en cuenta, pero no me voy a detener. Y luego ver cómo iba a ser el emplazamiento. Cada una de las salas tenía una entrada particular, para quienes no conocen el pasaje, cada una de las salas tiene una entrada independiente desde la galería central, pero yo quería que se clausuraran todas y que el recorrido fuera obligado. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el sentido de lo que yo quería contar y cómo quería que la gente lo fuera vivenciando, aunque después pudiera suceder otra cosa, pero bueno, era como en una obra de teatro, ¿no? Vos empezás y la obra te va llevando por un discurso, después te podrás mover una vez que lo hayas recorrido todo. Y a partir de ahí, esto que tuve que hacer en la tercera sala, que es donde está el óvalo, todas las instalaciones son circulares, pero en la última sala tuve que adaptar ese círculo a un óvalo que en lugar de ser de 8 metros de diámetro pasó a ser de 8 por 7. Una buena distancia hacia las paredes cuando la gente iba pasando alrededor y la pudiera apreciar. Situación que si se tuviera que montar en otro lugar se puede remediar porque como diseñé todo como un mecano, simplemente la cuestión era modificar los puntos de anclaje de algunas cuestiones. Y luego, por último, era pensar cómo iba a entrar la gente al museo, porque justo coincidió con que en La Plata se estaba haciendo una reconstrucción bastante importante del pasaje de Dardo Rocha, además de cuestiones que pasaban puntualmente por Avenida 7, entonces, bueno, la entrada al pasaje ya no iba a ser por 50, sino que iba a ser por la calle 6, entonces, bueno, también tuve que
que revisar eso para ver en qué sala iba a estar cada cosa de acuerdo a por dónde quería yo que entraran, ¿no? En definitiva, digamos, todo esto que parece un raconto así como muy técnico de cómo se construye, porque bueno, obviamente me interesa que se entienda que detrás de una instalación hay un proyecto muy concreto para realizar, sobre todo en algunas instalaciones que necesitan una no improvisación de algunas cosas. Me parecía que lo importante era rescatar lo esencial, que es lo que yo vine a decir con esto. Simplemente como resumen digo, en esta instalación yo tomé 3 momentos por los que a veces uno puede pasar en su vida. Uno es corazones por los cuales uno a veces transita, va recorriendo como si fuera un laberinto y no capta o no llega a entender. Y tal vez los entendés o tal vez podés llegar a captar algo una vez que saliste de ellos. Otros, por los que tal vez girás alrededor, son como joyas, como cosas hermosísimas y seductoras y atractivas, pero nunca vas a poder llegar a ver qué es lo que hay dentro. Y otros en los que afortunadamente te podés sumergir o podés entrar y empezar a develar un montón de historia y un montón de cosas que en definitiva forman parte de nuestra historia de vida. Eso era el motivo por el cual yo diseñé este proyecto. Ulisse diventa un albero rose che te fa sentire l'odore di chi sta muore. Ulisse diventa un po' che sole per te fa sentire il calore di chi sta bene. Ulisse diventa un po' che viente per trasì per forza rinta a bocca tua. Ulisse diventa come un silenzio per te poter sentire tutti i respiri tuoi. Vaseme, per questa volta, vaseme, crideme o non te cerchi più. Solo, palpitante, instante, eternidad. Pregúntale al rey, quizá él le hable a tu corazón. Cor, fan els batecs del meu cor. Cor.
¿Estás conmigo aún? Ay, no me dejes. No te alejes, mi querido rey de corazones. Vamos a pasar por esto juntos. I understand that if you have never suffered a broken heart, then you have never really known what it is to truly be alive. Cada vez que te veo, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Destronado el rey de corazones. ¿Y qué nos queda? El amor. Hasta el cielo ida y vuelta. Pasión. Negrito jetón. Negrita jetona. Te echo tanto de menos. Com'è dolce essere amati da te. El rey siempre se ubica junto a su dama al comienzo de la partida. Juguemos. Dovremmo resistere. Dovremmo insistere. Dovremmo sorridere. Come fai tu. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Aplaudimos todas y todos, lo que pasa es que no se nota, no se escucha, pero vamos a abrir, si les parece, un bloque para intercambios, algunas observaciones, algunas preguntas. Podemos, si les parece cómodo, desmutearse y hacer la pregunta o dejarla escrita. ¿Sí? En el espacio para el chat. Contamos con unos minutos disponibles para ello. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. No, le preguntaría a Gabriel si se sintió, bueno, yo sé el esfuerzo terrible que fue hacer esto, y si le pareció, se sintió cómodo en ese formato, y si ya está proyectando alguna nueva instalación. A ver, cómodo en el sentido de haber alcanzado a decir lo que yo quería, en parte sí. Y proyectando, no, o sea, sí proyectando no una nueva instalación, pero creo que es un tema en el que todavía tengo mucho para encontrar. Y creo que esto fue como la bomba de tiempo de muchas otras cosas relacionadas con esta instalación, ¿no? Yo ahora, en este momento, estoy en proceso, y más por el momento que estamos viviendo y demás, estoy en proceso de seguir buceando dentro de todo esto.
Esto explotó en un momento, esto viene gestándose desde hace muchos años, explotó en un momento y bueno, recién empieza. Gracias por la presentación, gracias por habernos permitido bucear en un contenido que a veces son palabras que están muy en boga, aún en el campo artístico, pero que concebirlas con sentido, ¿sí? No es tan fácil. Entonces, esa búsqueda, ese backstage que nos estás contando, creo que también despeja algunas cuestiones al respecto de no usar el nombre instalación porque sí, ¿no? Sino ir justamente encontrándole los sentidos adecuados y el lenguaje, ¿no? Para la instalación. Bueno. Sí, yo te respondo un poquito a esto que decís, porque quiero, no que se entienda bien, pero digo, plantear mi postura frente al tema. Es cierto que nos preguntamos y es cierto que estamos permanentemente, o cierta gente permanentemente tratando de encuadrar si es, no es, o si esto es pintura. En el mundo hoy, la verdad es que ponerle nombre a las cosas sí es tan importante, pero sí me parecía que desde el punto de vista comunicativo la instalación tiene una diferencia muy grande. O sea, no es hacer instalaciones porque está de moda. La instalación es un lenguaje que te tiene que traspasar. Que yo no podía no hacer esto con este lenguaje. Ese era el punto. Que se llame instalación, que a mí la verdad que no me preocupa. Sí lo pensaba como sistema de comunicación, ¿no? Pero sí, para mí fue necesario como forma de expresión, no como disciplina. Yo mientras voy dando tiempo a que aparezcan más preguntas, observaciones, comentarios y demás, voy a leer de paso algunos de los comentarios que van apareciendo en el chat. La consulta dice: excelente presentación, Gabriel, muchas gracias por compartirlo. José Pérez, excelente, muy bueno. Gracias, Gabriel, felicitaciones, una verdadera instalación pensada, planificada, elaborada. ¿Sabes lo que pienso?, dice Mercedes Infré. Un artista increíble, dice Patricia Consulta. Hermoso, gracias por compartir. Bueno, ya son un montón los comentarios que se van sumando. No sé si alguien quiere aprovechar para preguntarle algo a Gabriel. Sí, Gabriel, hola. No, quería que hicieras algún comentario acerca del sonido, cómo lo preparaste, que también forma parte de la instalación, ¿no? Y el sonido, el sonido es, en el video un poco está presente, por eso quería terminar con el video. El sonido, en principio, en la última parte de la instalación, es el sonido permanente de un corazón que va latiendo de diferentes maneras. Por momentos me reía porque los que saben de medicina me decían que algunas veces ese corazón se estaba muriendo y otras veces estaba como muy acelerado, pero empecé a jugar también con eso, y se van superponiendo las voces de mucha gente que tiene que ver con mi historia, amigos, familia, gente a las que yo en su momento les di la orden, no, pero les pedí, les supliqué que formaran parte de todo esto, y que se conectaran con algo, no conmigo, sino con algo que era importante para ellos, que dijeran algo y que me lo grabaran por un mensaje de WhatsApp, y yo después armé todo el sonido de la estancia, que es la instalación roja. Y en la primera parte, mi tío Alberto, en realidad el primo hermano de mi padre, recitó Básame en dialecto napolitano, y lo coloqué como un poco como concepto de este texto que estaba desperdigado en todas esas cajas
en las que yo cuando era chico no entendía, y bueno, lo entendí mucho tiempo después, y lo disfruto hoy, mucho tiempo después, que tiene que ver con mis raíces, con el tiempo y con algo que para mí es fundamental, que es el ADN que trae uno. Pregunta, comentario, observación. Hola, Tengo Gabriel. unas ganas de preguntar. Te saluda aquí Elisa Pritzker. Elisa Pritzker. Escuché todo y quiero decir... Ay, justo se cortó Elisa. Digo que, ¿me escuchás? Sí, ahí te escuchamos, se había perdido. Digo, no sé si alcanzaron a escuchar, pero hablo de la honestidad con la que trabajás. Fundamental bucear adentro y encontrar esa honestidad con la que has hecho esta instalación. Y bueno, adelante, sabés que te aprecio muchísimo. Y bueno, me gusta escuchar esa honestidad, ese trabajo intenso, esa búsqueda, es donde tenemos que bucear los artistas. Así que felicidades y me encanta haber escuchado toda la presentación. Un placer, bueno, viniendo de Elisa Pritzker, un placer enorme. Te mando un abrazo. Enorme. Muchas gracias. Yo te puedo hacer una, Gabriel, aprovecho que tengo el micrófono abierto. Bueno. Pensaba en la instalación como obra, ¿no? Como un tipo especial y particular de obra de arte, y que de alguna manera se pone a dialogar muy de cerquita con la configuración espacial en la que se inserta, ¿no? Pensaba, a ver cómo lo ves o lo vivenciaste vos. ¿La instalación se apropia del lugar donde va a estar siendo emplazada o lo redefine? ¿O no necesariamente son dos acciones distintas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te pareció? Perdona, me dijiste, está insertada... Se apropia, si se apropia del espacio o lo redefine. ¿O hace las dos cosas al mismo tiempo? Yo creo que hace las dos cosas a la vez y dependiendo de cada instalación y de cada artista, ¿no? O de cada artista. En este caso, el espacio, digamos, en el que estaba circunscrito en la instalación, me parece que el espacio se redefinió. Es un espacio con unas columnas enormes. El desafío fue tener que incluirlas dentro de este lenguaje, de esta... y en algún momento, cuando yo me retiré, después... no, perdón, estoy mintiendo, 3 semanas después, cuando un día fui a ver la obra, me di cuenta que no se peleaban con lo que yo había planteado ahí. Lo que es un desafío, o sea, a veces son cosas fortuitas, son realidad. No es que yo no las pensar mucho, esas columnas en su momento fueron un dolor de muelas, porque si por mí fuera, inicialmente no quería que estuvieran, pero el museo era lo que era. Sí, me imagino. Gracias, Gabriel. Nada. Muchas gracias. Bueno, tenemos... ¿Puedo? Sí. Sí, bueno. Bueno. Hola, ¿cómo andas, Gabriel? Mariana. Hola, Mariana. Qué lindo todo lo que contaste. Bueno, nada, en línea de lo que comentaba Mariano, a mí me parece muy importante porque, sobre todo si hay alumnos de la escuela, que en teoría del arte cuesta a veces introducir el concepto de lo topográfico, lo ponía por ahí, como integrada a una obra, ¿no? A veces se interpreta como que la obra va a un lugar y en el caso de las instalaciones forma parte y se diseña, porque vos, si bien en el final mostraste la obra, toda la charla fue muy interesante porque fue el proyecto, ¿no? El proyectar esa obra únicamente pensando que era para ese lugar, o sea que
tiene que ver con ese lugar, va ahí y no va en otro lado. Algo de eso nosotros en el Museo Mar, que tiene una escala interesante, en Mar del Plata, y a veces por ahí no está tan, tan querido todavía, me parece, ¿no? Por los marplatenses, hemos visto obra pensada para ese lugar, y que desde lo proyectual y desde, digamos, cómo empieza a jugar la espacialidad en la obra. ¿No? Eso me encantó que lo contaras porque me parece que ayuda un montón a entender qué es esto de este arte contemporáneo que tiene que ver con el espacio en donde está. Sí, para mí, a ver, el desafío de la charla también tenía que ver con esto, y era que, por un lado, un poco la propuesta era contar el proceso de la construcción de una instalación en un espacio, ¿no?, determinado. Pero por otro lado me preocupaba no perder de vista el aspecto significativo, o sea, porque si no, mi obra se va al garete. O sea, yo no puedo concebir, es más, muchas de las discusiones que yo tengo cotidianamente tienen que ver con si lo que hago fundamentalmente es comunicación o tiene otra función. Esta obra es obviamente que fue diseñada para ese espacio, pero también parte de la preocupación o del pensar y de proyectar tenía que ver con que eso mañana puede estar en otro lugar y que eso tiene que ser adaptado. Si bien hay algunas piezas que fácilmente se pueden adaptar, la más grande de todas es un planteo, ¿no? Y fue un planteo llevarla a ese lugar y pensarla. Yo, por ejemplo, no quise negociar el hecho de que esa instalación de la tercera, la estancia, bajara en altura. No lo negociaba, pero bajo ningún concepto. Yo dije, me suben las parrillas de luces, hagan lo que sea, que al final lo terminé haciendo yo, pero digo, no puedo bajar la altura de esto, porque si no, no va a comunicar lo mismo. Y no tenía que ver con una cuestión de me impongo, o esta cuestión de imponer por la dimensión. Tenía que ver con una cuestión de envolver al otro, ¿no? No iba a comunicar, un metro menos no iba a comunicar lo que yo quería, o yo por lo menos así lo sentía. Y estas fueron charlas con María Macías, que es mi amiga, arquitecta, con la que nos sentamos incluso hasta hacer maqueta y a ponerle pesos de telas a las cosas para ver si las iba a sostener, si se sostenían solas, bueno, un montón de cuestiones al respecto. Pero se logró, está lograda la tensión. Sí, yo creo que... A ver, no, yo lo que creo, y termino con esto, yo lo que creo es que más allá de las posibles adaptaciones que puede tener el proyecto a un espacio determinado, y que me parece que en eso radica la cuestión de la instalación, la preocupación es no perder el concepto de lo que vos estás queriendo decir. Que lo que vos pongas en ese espacio realmente comulgue y que ese espacio se vea modificado, un poco lo que decía Mariano, que ese espacio sí se ve modificado o se ve afectado por lo que vos planteás, pero que ninguna de las dos cosas domine una por sobre la otra, si no, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido la instalación. No, yo... Gabriel. Perdón. No, está bien. No, es que no quería dejar pasar una pregunta del chat. Sí. González Wagner pregunta, bueno, agradece por la presentación, Gabriel, y quería preguntar cómo complementás el tiempo siendo, si conlleva un cronograma desde el inicio, o la obra se basa en momentos de inspiración y una vez finalizada se prepara la exposición. Duermo pocas horas, pero fundamentalmente creo que tiene que ver con una conducta. Yo, intento ser disciplinado porque me cuesta la disciplina como a todo el mundo, o como a mucha gente, pero yo, como saben, vivo mitad de mi vida en Mar del Plata, mitad de mi vida en La Plata. Bueno, ahora no, pero 5 horas de viaje
afortunadamente son con cuadernos, con lápices, con cosas, y voy permanentemente haciendo cosas, y en mis momentos de descanso estoy pensando, y a veces hasta me cuelgo, y la gente se enoja porque me cuelgo, y yo estoy en cualquier lado y piensan que estoy o enojado o lo que fuera, y no, y en realidad estoy en mi mundo. Cosa que me costó mucho. El otro día, bueno, en algunos momentos hablábamos con otros colegas sobre esta cuestión, y yo siempre digo, a mí me costó muchos años tener confianza en lo que yo hacía y sentir que lo que estaba haciendo podía llegar a ser pensado como obra. Pero porque he sido lapidario siempre, y el primero ha sido conmigo. Y no lo digo como una falsa modestia, o sea, he tenido siempre fuerza, he sido un tipo he tenido que salir de cosas como la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero confiar en que lo que yo hacía o hago realmente tiene un valor, me costó años de que mi terapeuta me diga, el primero que tiene que confiar en vos sos vos mismo, ¿no? Y bueno, para mí eso es una de las fortalezas en las que estoy atrás permanentemente. Igual, de todas maneras, en nombre de la verdad también tengo que decir que siempre estoy muy satisfecho de mi trabajo, porque, como juro que soy, hago lo que se me canta. O sea, no transo con ninguna cuestión. O sea, yo soy esto. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no estoy buscando la aprobación del otro. La verdad que no. Yo, de inmadurez, lo hice hoy menos que menos. Quería agradecer, Gabriela, ¿cómo No estás? escucho quién. Hermosa tu No obra. Ahí me ves. No sé si movés por ahí el mouse. A ver. Y ahí te veo, ahí te veo. Bueno, agradecer. Gracias. Realmente tu mundo es muy rico. Valoro muchísimo tu exposición. No solamente tu exposición artística, que es maravillosa, y realmente no todos nos animamos o nos atrevemos a montar semejante obra, ¿no? Sino esta exposición del corazón, como te abrís, y que entregás y que enseñás. Ojalá haya muchos alumnos también, pero bueno, a mí por lo menos me enseñas bastante, así que te agradezco muchísimo. Sensible, y sos de exponer a tus ancestros, toda tu historia, valorás lo vivido, valorás lo que traes, y se nota el ADN ahí metido, por lo menos así lo sentí, y nada, agradecer tu atreverte. Gracias. No, a ti. Yo voy a dejarle la palabra a Anita para el cierre, y gracias a todas, a todos, y gracias, Gabriel, una vez más. No, a ustedes. Gracias, Gabriel. Quería hacerte un nuevo saludo y decirte que estás en un sitio que pertenece a los años 70 de mi vida, y que fue un placer escucharte, y adelante. Seguí adelante, porque estás haciendo una obra que sale muy de adentro. Así que te dejo ahora con un abrazo virtual y estamos en contacto. Te abrazo. A todos gracias. Bueno, yo creo que tendríamos que abrir los micrófonos y aplaudir para que ahora sí podemos hacer todo el ruido que queramos, porque lo merece y porque es el inicio de un ciclo. Es el inicio de un ciclo que ojalá que haya venido para quedarse. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.